Ya. Entonces, buenas tardes, queridos estudiantes. Un gusto volver a estar con ustedes. En esta ocasión, el- voy a tener la oportunidad de impartir el curso de ética. Y a ver si no estoy mal, bueno, no tengo aquí mi horario, pero creo que eran 3 horas a la semana. Tengo la costumbre de grabar todas las clases y automáticamente por Google Meet. Nos vamos a reunir por este medio. No dispongo yo de Zoom como el programa comercial. Este programa es gratuito y automáticamente el Google Meet sube al Google Drive y yo les mandaré un enlace para que tengan acceso a la carpeta en donde ustedes encontrarán todos los videos de las clases. El, eh, Tal vez si es que alguien de ustedes tiene problema de entrar al contenido de esa carpeta, tal vez si necesita un permiso por no tener un correo de Gmail o cualquier otro problema, yo le daré la autorización para que tenga ese acceso y pueda mirar los videos cuando pueda. A ver, eso quiere decir que por motivos de conexión, a veces se va al internet o cualquier otro motivo, uno no puede presenciar la clase simultáneamente, entonces hay la oportunidad de que ustedes puedan mirar ese video a otra hora. ¿Sí? De esa parte, ustedes no van a perderse las horas de clase y también por costumbre suelo tomar una foto del pizarrón que está tras mío. Es un pizarrón de eh, un tamaño mediano. Siempre al final de cada clase ustedes recibirán una foto o dos fotos en caso de que haya utilizado dos pizarrones en el que estará una especie de resumen de las ideas principales del contenido de esa hora de clase. Y gracias a Catherine, se ha creado un grupo de WhatsApp en el que podremos estar comunicados extraoficialmente para, por ejemplo, los enlaces a, la, a esta reunión de Google Meet y también les enviaré a sus correos. El semestre pasado, si no recuerdo mal, únicamente los 10 primeros de la lista recibían el enlace. No sé si es que desde, por ejemplo, Cristina Fernández en adelante, ¿sí recibieron el mensaje por correo o no? No, profe. Ya, perfecto. Entonces es igual que el semestre anterior, solamente las 10 personas, las 10 primeras personas de la lista recibe por correo la dirección de la reunión. Pero espero que todos estén en el grupo de WhatsApp. Si es que hay algún problema, por favor, podrían comunicarme para ver cómo lo resolvemos. El, Catherine me indicó que 5 estudiantes no podían, no estaban en el grupo de WhatsApp, pero Cristina, ¿usted creo que podría enviarles a ellos un mensaje? ¿Quedamos en eso? Sí, profe, buenas tardes. Tenemos un grupo en Messenger y ahí están todos, entonces por ahí también les paso el link Ya, y la bueno, información y todo. ya. Entonces, Cristina, le encargo a usted de compartir en ese grupo de Messenger el enlace de cada reunión. Bien. Ya, profe, no A se ver, preocupe. muy amable. Entonces, el, normalmente yo no empiezo a la hora en punto. Seguramente estoy en una clase anterior y hasta borrar el pizarrón, tomar la foto, el, ir
a tomar un pequeño descanso. Se me van más de 5 minutos. Espero que en ningún caso sea más de 10 minutos. Ustedes también aprovechen ese pequeño receso para comer algo, descansar o hacer sus necesidades y traten, yo siempre trato de enviar lo más pronto posible el enlace de la reunión y creo que normalmente a los 10 minutos pasada la hora ya estamos empezando clase. Todos los días tomaré lista. Si seguimos con la misma normativa que el semestre pasado, por esta situación de emergencia, y bueno, es por normativa a nivel nacional del CES, nadie puede perder el curso por faltas. Es simplemente por la cuestión de que alguien puede tener serios problemas de conectividad y eso no puede ser un impedimento o una razón para que el estudiante pierda la materia. Entonces, es simplemente un control que me servirá a mí cómo va la asistencia de ustedes, pero no para cuestión de aprobación o reprobación de la materia, nada más. Bueno, entonces, veamos cuestiones del sílabo. En primer lugar, lo que tiene que ver con los objetivos de la materia. Quisiera, en primer lugar, indicar que 3 de los temas principales de este curso son la cuestión de los valores, el deber y los derechos. Valores, deber y derechos. Obviamente, desde el punto de vista filosófico, ¿sí? No vamos a estudiar desde el punto de vista jurídico o sociológico, sino desde exclusivamente la filosofía. Esa es nuestra materia, es una materia que se ve en las carreras de filosofía. Cuando se la ve en otras carreras, puede ser una ética aplicada, por ejemplo, ética de los negocios, o bioética, etc. Ahora, esos 3 temas principales están constando tanto en los objetivos de la carrera, de la licenciatura de Pedagogía de la Filosofía y también en los logros de aprendizaje del perfil de salida de la carrera de las artes y humanidades. Entonces, esa es una situación privilegiada que tiene la presente asignatura y además no solamente está en la carrera, en el proyecto de la carrera, sino que también consta en la Constitución y en la LOES, ¿sí? Es decir, podemos decir, es una especie como de eje transversal. Ustedes más que yo conocen que una de las corrientes pedagógicas o de didáctica, más pedagógica a nivel mundial, es que la instrucción, tanto primaria, secundaria, como incluso la universitaria, no es cuestión solamente intelectual, de aprender conceptos, teorías, sino que se insiste en la educación integral, lo cual va mucho más allá de lo que es la razón. ¿Sí? A ver, Camila, acabo de ponerle en la lista bienvenida. Decía, es lo que se conoce con el nombre de educación integral, que incluye sentimientos, emociones, el carácter, la conciencia incluso. Entonces se habla de que no solo la materia de ética en particular, sino en general cualquier asignatura no debe descuidar lo que es la
educación en valores, la formación del carácter y el cultivo de virtudes. Esa es una concepción de la ética que abordaré en una próxima hora, en esta misma semana, y frente a la cual le pondré otra. Hay detrás de esta distinción o de estas dos maneras de concebir la ética, por una parte, la ética como inscrita dentro de lo que podemos llamar instrucción, y otra que está más alineada con lo que tiene que ver con la educación. ¿Sí? Espero que ustedes estén familiarizados con esa distinción. ¿Sí? A ver, ¿ya? Bueno, les voy a mandar, ustedes saben que no suelo escribir las palabras completas y rarísima vez escribo una oración completa y que empleo abreviaturas o incluso símbolos. Les voy a mandar una lista para que ustedes recuerden, en todo caso, si es que tienen dificultad en comprender mi escritura, con toda confianza les pido, por favor, que simplemente me pregunten. No hace falta ni siquiera alzar la mano y no le tomo como una interrupción, sino que es un mecanismo necesario. Bueno, en este momento no voy a indicar en detalle la diferencia de concebir la ética de estas dos maneras, pero eso es algo que está presente en la literatura a nivel mundial. Bueno, entonces les hablaba de que el contenido básico de nuestra asignatura tiene que ver con valores, el deber y los derechos. Bien. No son los únicos temas, pero son aquellos que están mencionados en la Constitución, en la LOES y en el proyecto de la carrera rediseñada, de la cual ustedes son la primera cohorte. Aparte de esto, tenemos que estudiar la cuestión del relativismo, la cuestión del egoísmo. ¿Sí? Entonces, son básicamente unas 5 unidades que nos ocupará durante este semestre que vamos a pasar juntos. Ahora, el enfoque que vamos a seguir es el de o si quieren, la metodología, es el de la filosofía perennis, o si quieren, el método escolástico. Es un enfoque que también se le conoce con el nombre de enfoque problemático. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, en vocabulario filosófico, nosotros vimos lo que es la suma o la disputatio. Y recordarán que ese es un método que está, por ejemplo, ejemplificado en la Suma Teológica de Santo Tomás, y que consiste en primer lugar, plantear un problema. ¿Sí? Ese es el primer paso para poder adentrarnos en la reflexión filosófica. ¿Sí? A ver, llamémosle esto la metodología. O sea, nadie se pone a investigar si no tiene un problema que resolver. ¿Sí? Bien, ¿y por qué algo es un problema filosófico? Para ello puede haber varias razones. Una de ellas es
que los problemas de corte filosófico y por lo tanto también ético no tienen una sola respuesta, ¿sí? En caso de que solo haya una propuesta de solución, estamos seguros de que esa teoría, esa posición tiene ventajas y desventajas, puntos a favor y puntos en contra. De modo que la filosofía se caracteriza por ser discusión, debate, lucha de ideas. Caso contrario, si creemos que la filosofía es una cuestión de llegar a, por consenso, por unanimidad, a una sola posición, entonces más estaríamos ahí en el dogmatismo o en el adoctrinamiento. Y hay, por supuesto, filosofías que siguen esa corriente, esa tendencia. Así podríamos hablar de una filosofía, por ejemplo, que pretende ser científica, ¿sí? El Husserl o los neopositivistas van por ahí. Yo personalmente no comparto esa idea, pero eso no me lleva ni al agnosticismo ni tampoco al escepticismo, pero sí simplemente a una humildad, a la de reconocer que podemos llegar a la verdad. Sin embargo, no tenemos garantía absoluta de que estamos en lo correcto. Y esta es una cuestión de teoría de conocimiento. Ustedes habrán visto el problema de la discusión entre dogmáticos y escépticos, ¿sí? Yo personalmente soy dogmático en el sentido de que es imposible refutar al escéptico, ¿sí? Hay quienes creen que es posible probar la falsedad del escepticismo. Yo no creo en eso. En todo caso, avancemos. No quiero quedarme. Es simplemente las palabras que he dicho hasta ahora tienen el espíritu de recordarles que, a diferencia de lo que sucede en otras áreas del saber, y esta diferencia es simplemente gradual, en filosofía hay más discusión que en la física o en las matemáticas, ¿sí? No digo que en matemáticas o física todo sea cuestión de sacar una fórmula o ir al laboratorio y todos nos ponemos de acuerdo. En filosofía, perdón, en física, en ciencias naturales, en matemáticas, también hay discusión, ¿sí? No me imagino qué es lo que tratan cuando hay un congreso de matemáticos o de físicos. Hay discusión, por supuesto, ¿sí? Pero en menor medida. Nosotros, como filósofos, estamos más alejados de la experiencia y eso es una de las razones por las cuales no nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Ya tendremos ocasión de ver cómo desde un punto de vista empirista o influenciado por el empirismo, llegamos a tener dificultades con respecto a cuáles indicios tenemos nosotros para la verdad de una proposición ética. Recuerden que el problema del relativismo nos acompañará desde el principio hasta el fin y no pretenderé llegar a conclusiones que sean categóricas o con respecto a las cuales todos estemos de acuerdo, ¿sí? Tendremos la oportunidad de dialogar, ¿sí? Eso muy frecuentemente podría ser incluso cada hora. Entonces, y ese es el enfoque que adopta el autor que vamos a seguir, ¿sí? Otro de los elementos del método filosófico en el cual nos vamos a ejercitar
es el de definir los términos técnicos, los términos clave que vamos a emplear. ¿Sí? Dar definiciones de términos difíciles en función de otros que sean preteoréticos de fácil comprensión. En tercer lugar, una vez que ya hemos comprendido el problema, ¿sí? Tendremos que pasar a las propuestas de solución. Y hablo en plural porque puede ser que un problema esté formulado de tal manera que las posibles respuestas sean sí o no. Y hay filósofos que defienden la afirmación y otros que están por la vía negativa, la respuesta negativa. Entonces, eso es las propuestas de solución, ¿sí? Alternativas de solución. Bien. ¿Y qué es lo más importante de este tercer paso? No solamente describir qué es lo que defiende, lo que propone una teoría, una tendencia, una corriente, y los ismos, sino encontrar razones, ¿sí? Razones a favor y obviamente también razones en contra. ¿Sí? Bien, y esto es lo principal. Si nosotros no logramos captar los fundamentos que hay detrás de cada teoría, entonces no estamos haciendo filosofía. Si no razonamos, yo creo que no estamos haciendo filosofía correctamente. ¿Sí? Para convencer a alguien de la verdad, lo que tenemos que darle es razones. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Aparte, si que no fueran las razones, entonces podemos emplear, por ejemplo, la intuición. Pues decir, yo tengo la intuición de que esto es así, pero el problema de esa posición es que puede ser subjetiva. Hay filósofos, pueden ser muchísimos, que basan su teoría en intuiciones. Nosotros no vamos por ese camino. Entonces, la mayor parte del tiempo vamos a estar nosotros sopesando estas razones, tanto las que apoyan un punto de vista, tales como aquellas que socavan, quita los cimientos de esa teoría. Bien, entonces, obviamente ustedes tendrán una opinión personal, estarán tal vez de acuerdo, en desacuerdo con determinada teoría, tendrán una cierta inclinación con respecto a cuál de las varias alternativas es más satisfactoria, es más aceptable o menos problemática, y es aquella con la que ustedes estarían dispuestos a defender. ¿Sí? Entonces, a la final, tenemos que solucionar el problema. ¿Sí? Pero esta solución no es por unanimidad, no es por consenso, no es que todos nos vamos a poner de acuerdo en que la teoría 1 es la mejor. Eso es cuestión personal. Y cada uno tendrá su posición al respecto. Y cuando llegamos a este punto, una vez que ya hemos visto todo lo anterior, sabemos qué dice la teoría A, qué dice la teoría B, y por qué lo dice, y a qué dificultades, a qué objeciones se encuentra, se enfrenta, y cómo responde a esas dificultades. Una vez que estamos familiarizados con esa discusión, tendremos un diálogo entre nosotros. ¿Sí? Cada afirmación que hagamos, a cada paso que demos, nos vamos a topar con dificultades, con maneras distintas o incluso opuestas de ver las cosas. Entonces, esa es la manera de cómo vamos a llevar el curso,
y que está ejemplificado en el texto de estudio que vamos a seguir. El autor que he escogido para este curso es John Hospers. Él tiene un libro que se titula, está traducido como La conducta humana. John Hospers tiene también otro libro que es Introducción al análisis filosófico, pero ese no lo vamos a topar. Y desde el comienzo él insiste en esta cuestión de la problematicidad de la ética y en esta cuestión de los argumentos, ¿sí? Es difícil un poco saber por dónde va la posición de Hospers. Él aparentemente da una impresión de que es neutral y presenta de la mejor manera cada punto de vista que entra en la discusión, en el debate, y al final de cada capítulo hay ejercicios propuestos, algunos de los cuales nosotros abordaremos para dialogar, para ver qué piensan ustedes. Entonces, con este trasfondo, puedo decirles que el objetivo principal del curso es el de desarrollar esa capacidad de reflexión o pensamiento filosófico que consiste en este procedimiento de, en primer lugar, ser consciente de por qué algo es un problema de la ética, ¿sí? Tener bien claro el significado de las palabras, ¿sí? Y ser consciente de que a los problemas no hay, de la ética o filosóficos en general, no hay solamente una solución que debamos aceptar, sino que hay por lo menos dos puntos de vista. Pueden ser 3, 4, 5, y que cada uno de esas respuestas o propuestas de solución tienen a su favor ciertas razones, ciertas motivaciones, pero que también tienen sus dificultades y que son aquellas en las cuales insisten los oponentes, los adversarios, los contrincantes, y a las cuales el defensor de esa teoría tiene que tener alguna respuesta, ¿sí? O está en el proceso de búsqueda de respuesta a esas dificultades. Entonces, una vez que nosotros estamos familiarizados con qué es lo que han dicho otros filósofos, a la final tendremos que hacernos la pregunta, y bueno, ¿y qué pienso yo? ¿Qué piensa usted? ¿De qué lado estoy? ¿Con qué teoría me quedo? Esa es la toma de posición. Que ustedes, el objetivo específico último del curso es el de que ustedes se formen una opinión personal razonada, ¿sí? Cuando digo opinión personal, estoy queriendo decir una opinión, si quieren ustedes, lo que se suele decir, una opinión, un pensamiento autónomo. Aquí nadie les va a decir cómo tienen que pensar. Eso es cuestión de cada uno. Normalmente ustedes ya están en último año y les felicito que hayan llegado a esta altura de su carrera. Están en séptimo ciclo y probablemente con los cursos que han visto ustedes en los 3 años anteriores ya tienen una visión más o menos hecha de ciertos problemas y posiblemente ya tengan una opinión, una preconcepción antes de abordar un problema que vamos a tratar en este curso. Yo simplemente les voy a que seamos abiertos. Huyamos del dogmatismo. No les estoy haciendo una invitación a la duda. Por favor, eso que quede bien claro. Yo no estoy de acuerdo con Descartes, ni siquiera con la duda metódica, con el criticismo de ser lo que vulgarmente se llama un Contreras, alguien que da la contra, no porque no, pero
estemos dispuestos a escuchar. Puede ser que si tengo esa actitud de ponerme, de tener una mente predispuesta a recibir lo que el otro me puede enseñar, quizás pueda corregir algún error. ¿Sí? Puede ser que no, puede ser que en ese diálogo, en ese intercambio de ideas, nadie sea capaz de cambiar mis convicciones. Entonces, está bien. Yo quisiera que ustedes al final de ese curso hayan ganado esa habilidad de dialogar, de sopesar razones, de evaluar las teorías. Eso es pensar filosóficamente. Si no hacemos eso, entonces estaríamos haciendo cualquier otra cosa menos filosofía. Estaremos haciendo una sociología de la filosofía, estaremos haciendo una literatura o cualquier otra cosa, pero menos filosofar. Por lo menos al modo como está plasmado en el texto que vamos a seguir, y es el de lo que se ha hecho básicamente desde los presocráticos. ¿Sí? Recuerden que se suele decir que la filosofía nació cuando se dejó el mito y se pasó a utilizar la razón. Es decir, la autoridad, la tradición, dejan de tener peso. ¿Sí? No es porque así me enseñaron, así pensaron papá, mis abuelos, yo también voy a seguir lo mismo. O porque es bueno lo que la sociedad aprueba. Esas cosas vamos a ponerlas en cuestionamiento. A lo mejor sea lo correcto eso, pero demos razones de por qué es así. ¿Sí? Bien, entonces, insisto, en general, el objetivo general del curso es desarrollar la capacidad de pensamiento filosófico aplicado a problemas de la ética. Y específicamente, uno de los objetivos del curso es el de que ustedes tengan una toma de posición con respecto a cuál es la mejor solución, la mejor propuesta de solución a los problemas abordados. Y que para ello ustedes tengan alguna razón. Puede ser que los problemas sean tan complicados, tan difíciles, profundos, que en el tiempo que está dedicado en el cronograma para abordar ese problema, ustedes no hayan sido capaces de llegar a una respuesta. No hay en eso, no hay ninguna dificultad. Yo mismo, por experiencia propia, les puedo decir que hay algunos problemas en los cuales me he demorado años hasta tener una respuesta. ¿Sí? Es decir, ni siquiera con que nosotros estudiemos un semestre, tal vez no es tiempo suficiente o suficientemente amplio como para que uno adquiera una convicción, o tal vez ni siquiera una tendencia. O sea, se topa con argumentos de un lado que son tan convincentes como los argumentos del lado opuesto, y uno se queda en la indecisión. Eso puede ser hasta cierto punto normal, pero yo quisiera que sea una posición provisional, transitoria, que nos empuje a una búsqueda de resolución. Y ese es el objetivo último. ¿Cómo soluciono yo el problema tal y cual? ¿Qué pienso yo al respecto? Sabiendo qué es lo que han pensado los grandes autores, como por ejemplo Aristóteles, Kant, John Stuart Mill, etcétera, las corrientes, ¿sí? El hedonismo, el pluralismo, etcétera. Bien, ahora ya se me va a terminar la clase. Para terminar, denme un minutito. Les voy a asignar la primera tarea. Yo creé un grupo de Facebook
y ahí subí algunos capítulos del libro que vamos a estudiar. Para la próxima clase ya les voy a asignar la primera lectura, voy a mandarles a los correos las instrucciones. Lo que tienen que hacer es simplemente hay 3 tareas que tienen que realizar con cada capítulo que vamos a estudiar. En general, lo que tienen que hacer ustedes es procesar la información de cada capítulo. Y eso lo van a hacer con 3 actividades o con 3 tareas. Uno es el subrayado, es la comprensión lectora, la lectura comprensiva del texto a través de la técnica del subrayado multicolor, a colores. ¿Sí? Ustedes tienen que detectar, subrayar, por ejemplo, el problema con un color, las definiciones con otro color, las tesis con las que ustedes están de acuerdo personalmente con un color, las que rechazan con otro color, la solución a la que llega el autor con otro color. Esa es una primera tarea, la lectura subrayada del texto. Y eso está dosificado. En segundo lugar, les voy a pedir que hagan un resumen de ese texto y finalmente un cuadro sinóptico del resumen, que puede ser un cuadrito en una media página y ustedes me suben una foto de tanto del subrayado, del resumen, como del cuadro sinóptico al e-virtual. Les voy a mandar una tabla con el cronograma al que tienen que ustedes ajustarse y nada más, ya me pasé de la hora. Entonces, estén atentos a sus correos. Les envío la primera tarea para la próxima hora de clase. ¿Sí? La primera lectura es muy cortita, no creo que sea más allá de unas 10 páginas. Y nada más por hoy. Entonces, les agradezco y muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Profe, buenas tardes. Soy Camila, disculpe, he estado desde la tarde con problemas de interferencia y me podría, por favor, correr la lista a mi nombre. Ya le puse, Camila, cuando llegó le anoté. Muy amable. Gracias, profe. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, profe. Profe. Gracias, profe.